está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué fue? Ya tranquilos, muchachos. Ahí está, van ingresando, van ingresando. Ya están ya 5. Ay, ay, ay. ¿Qué tal estuvo su feriado largo? No, mentira, un día de descanso no me han tenido, creo. Ya se han vacunado, ¿no? Creo que eso voy a pedir. La próxima salida de campo voy a pedir carnet de vacunación. Si no hay doble vacuna, no va a campo. Contra la rabia también pida. ¿Cuál qué estás hablando, nieto? Contra distemper para él. Tu muchacho, Dios mío. Ley. No, hoy día nos toca seguir avanzando, no. La ley 28. Perdón. Voy a ir a tomar mi pastilla, un comercial y regreso.
Ya, empecemos. ¿Dónde estaba? En tomar asistencia. A ver, voy a cerrar un momento todo esto. Perdón. Carajo. Esta gastritis me genera mucho hipo. Noche. Mujer noche. Te volveré a buscar. Entre las aguas de tus ojos fúnebres. Mujer noche. Te volveré a buscar. Entonces convertí en amanecer. Well. Ya. Kawana Saiko. Presente, profesor. Condori Peña, buenas tardes. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Vilca. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamanguilla Villafuerte. Jarro Mamani. Yacho Portugal. Mamani Chicaya. Mamani Vizcarra. Presente, profe. Buenas noches. Nieto del Carpio. Presente, profe. Ay. Está bien. No pasa nada. ¿Cómo hacer? ¿Qué es esto? Pari Gutiérrez. Paxi Anco. Presente, profe. Buenas noches. Quispe Condori. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Romucho Barrientos. Presente, profesor. Buenas tardes. Perdón, buenas tardes, ¿no? Todavía no es noches. A ver, ¿qué es ya estás? Salas Lazo. Listo. Vamos a presentar la ley 28256. ¿La terminaron de leer? ¿La han terminado de leer? Creo que la próxima semana ya tenemos examen. A ver, déjame ver. Sí, la próxima semana ya tenemos evaluación. Ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 semanas. Aguanta. ¿Por qué? A ver, miramos otra cosa. 26 de noviembre. Chispas, este módulo va a terminar rápido. A ver, 16, no, 12, 10, no, 11, 10, 9, 8, 7. Espérate, ¿qué?
Es el 26 de noviembre, ¿no? Ya, sí, creo que sí. La próxima semana tenemos evaluación. ¿Dónde está? Vamos a ver. La ley 28256. ¿Dónde rayos está ahora la ley 28256? Ley 28256. Y el decreto supremo 021. Listo. Ya, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, me quedé no en los puntos, ya. Siguiente, Ministerio de Salud. Son obligaciones del Ministerio de Salud. Regular a través de la DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, los aspectos técnicos sanitarios del transporte de materiales y residuos peligrosos, incluyendo el embalaje, carga y transportación y descarga. O sea, lo que tiene que hacer es verificar qué es lo que se está transportando. A través de la división de sustancias químicas y residuos peligrosos, que los generadores y los transportistas cumplan con las políticas y los lineamientos sobre el manejo y gestión de residuos y materiales peligrosos. Cumpla con las disposiciones de este reglamento y además, como estamos hablando de salud ambiental, tiene que cumplir también con la ley 28611, la Ley General del Ambiente. Declarar zonas en estado de emergencia sanitaria y ambiental por el manejo inadecuado en el transporte de los materiales y residuos peligrosos. Por ejemplo, cuando hay un derrame, dependiendo de la magnitud del derrame, se puede declarar en estado de emergencia sanitaria y ambiental de esa zona. Disponer el levantamiento del estado de emergencia generado por el manejo inadecuado de materiales y residuos peligrosos. Disponer la eliminación y control de los riesgos sanitarios generados por el transporte de residuos y o materiales peligrosos. Otras que determina el reglamento, otras disposiciones. El reglamento está hablando del reglamento de la ley 28256, que en breve lo vamos a ver. Siguiente, de las municipalidades provinciales. Las municipalidades provinciales señalan las vías alternas para el tránsito de las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos, así como lugares de estacionamiento de las mismas, para los cuales coordina con la CAR, que es la CAR, la Comisión Ambiental Regional, y la dirección competente del gobierno regional. En caso de aquellas poblaciones que no cuenten con vías alternas, se permitirá el tránsito por las vías disponibles. No sé si se han enterado que Las Bambas está teniendo muchos problemas. ¿Por qué Las Bambas está teniendo problemas? ¿Alguien sabe? Que están estudiando esta carrera para ir a una mina. ¿Cuándo van a ir a una mina si no saben las noticias mineras? ¿De qué le van a hablar al ingeniero? De cosas sin sentido. No, tienen que hablar pues también de lo que está sucediendo, ¿no? En La Bamba lo que ha pasado es que creo que ya no quieren que se transporte los concentrados por el corredor minero que está en esa zona, justo por la cual los camiones de Las Bambas pasan, camiones y volquetes. Entonces les han cerrado la vía, los comuneros les han cerrado la vía y han impedido por no sé cuánto periodo, 2 semanas creo, han estado bloqueadas las vías del corredor minero, impidiendo el transporte de materiales peligrosos. ¿Por qué digo materiales peligrosos? Porque al final el concentrado es un material peligroso, el concentrado de mineral que se obtiene luego del proceso minero. Entonces eso es lo que te está diciendo. Si es que no hay o sea, si se cuenta con una vía auxiliar, se utiliza esa vía auxiliar o esa vía alterna. Pero si no cuenta con una vía alterna, se supone que tiene que permitirse el tránsito, pero para eso se ha coordinado con la municipalidad. Pero lamentablemente la municipalidad no siempre coordina bien con con las personas, ¿no?, que viven en el lugar y terminan generando a veces problemas, los cuales los comuneros creen que se están haciendo de forma inadecuada, pero bueno, ya se solucionó, así que ahora ya están volviendo a utilizar, pero debería existir vías alternas. ¿Por qué? Cuando hay una emergencia, no sé si ustedes eh, ya tienen brevet o licencia de conducir.
Lo digo porque hay algunos inconscientes que no están dejando vías libres. Cada vez se tiene más cerrado el espacio cuando hablamos de vías libres. Y yo me refiero por ejemplo, a las emergencias. Cuando hay una emergencia, yo se los digo porque lo denunciaron los bomberos voluntarios, que están bloqueando. O sea, por ejemplo, hay algunas partes de Arequipa donde se estacionan donde sea y el vehículo de emergencia no puede pasar. Y está ahí interrumpido ahí para la circulación. Debería existir ya una vía alterna que permita eso, porque al final, si no, el emergencista no puede ir a atender o solucionar, una persona puede morir, un derrame puede hacerse más grande, etcétera, etcétera. No siempre es importante considerar la ruta por la cual vas a realizar el transporte. Saber tu hoja de ruta, de dónde partes, a dónde llegas y cómo es el terreno mientras vas avanzando en la ruta. Los titulares de la actividad que usen materiales peligrosos solo podrán contratar los servicios de transporte con las empresas debidamente registradas. No sé si se acuerdan que esta misma ley te mencionaba sobre las EPS, las empresas prestadoras de servicio de materiales peligrosos. Y estas empresas deben estar registradas y autorizadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. De no ser así, no se puede permitir el transporte en otras empresas. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Salud, establecerá las normas técnicas y de seguridad que deben cumplir las empresas de transporte para los fines de su registro y autorización. De los planes de contingencia. Los titulares de la actividad, o sea, los responsables de la empresa que usan materiales peligrosos, están obligados, anótalo si quieres, artículo 9 de la ley 28256, están obligados a elaborar o a exigir a las empresas contratistas que intervengan en la producción, almacenamiento, embalaje, transporte, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final de materiales y residuos peligrosos. ¿Qué significa? Que las empresas que van a desarrollar esta actividad de transporte de materiales peligrosos están obligadas a tener un plan de contingencia. Están obligados todos a elaborar un plan de contingencia. Y este plan de contingencia debe ser aprobado por el sector correspondiente para los fines de control y fiscalización ambiental. ¿Quién aprobará el plan de contingencias? Dependiendo, pues, de la autoridad. Si fuera el gobierno regional, si fuera la municipalidad, si fuera el ministerio. Por ejemplo, en el caso de las minas así porque sí, hoy día tienen un permiso y mañana ya están construyendo y como sea están trabajando. No, profe. No, tienen que coordinar con si fuera necesario, con la municipalidad provincial, con el gobierno regional. No sé si se enteraron, pero justo cuando estábamos, creo, saliendo del gobierno, bueno, acá en Arequipa, ¿no? Para los que son de Arequipa. Cuando estábamos en la transición del gobierno de Yamila Osorio hasta Elmer Cáceres Yica, me refiero en el gobierno regional, creo un año más tarde de esa gestión. Yo sé que es un indeseable Cáceres Yica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es nuestro gobernador. Había un problema. Cerro Verde creo que iba a hacer una donación para obras por impuestos. Y se estaban peleando la municipalidad provincial con el gobierno regional, se estaban peleando. Pero es simple. La municipalidad provincial de Arequipa podrá decir que sí, Cerro Verde está en la provincia de Arequipa, pero al final la ley, el reglamento, las leyes te dicen que el único que puede fiscalizar a la gran minería y verificar todas esas cosas es el Ministerio de Energía y Minas y Ocinermin. Y en cuestiones de presupuesto, ahí es donde existe el problema. ¿No? ¿Y por qué se peleaban? Ya saben, pues, ¿no? Ya sabemos todos por qué se estaban peleando Elmer Cáceres Yica con... ¿Cómo se llama? Este gordito, ¿cómo se llama? El de la municipalidad. Bueno, no me acuerdo. La cuestión es que yo les quería explicar esto. Supongamos que
la mina o una empresa genera un derrame. Ahí no puede intervenir ni municipalidad ni gobierno regional. Los únicos autorizados son los organismos fiscalizadores. Si es un daño al medio ambiente, OEFA. Si tiene que ver con el transporte en sí mismo, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y se hace toda una investigación. Se abre un caso. De las infracciones. Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves. Cuando las acciones o omisión, y esto simplemente tiene que ver con lo que está generando a la salud de las personas, medio ambiente o propiedad. Leves, cuando son riesgos o daños de menor relevancia. Cuando son graves, riesgos o daños relevantes a la salud. ¿Y cómo son daños de extrema gravedad? Por ejemplo, lo que hicieron en Choropampa, ¿qué fue? Una infracción leve, grave, muy grave. Muy grave, profesor. Muy grave. Muy grave. Ya está, todos estamos, Gravísimo. claro, todos estamos sintonizados ahí. Ahora, y una vez que hay una sanción, o sea, una vez que hay una infracción, ¿qué tiene que haber? Una sanción. No. Puede haber una amonestación, multa, suspensión de las autorizaciones, incluso revocatoria. ¿Cómo así le pueden revocar a una empresa la autorización? Le quitan pues el permiso para poder transportar materiales peligrosos. Y la empresa ya no puede hacer más eso. ¿Hay sanciones que pueden llegar a ese nivel? Sí. Las sanciones que impongan las autoridades competentes por las infracciones de la presente ley, así como otras normas vinculadas a la salud de las personas, seguridad y protección ambiental y de la propiedad, serán las siguientes: amonestación, multa, suspensión de las autorizaciones, revocación de las autorizaciones en el caso de transporte, decomiso de los materiales peligrosos. ¿Qué? ¿Les pueden quitar los materiales peligrosos? Sí, como una sanción. Y luego tiene que la empresa hacer un procedimiento, ¿no? Para que pueda administrar esos materiales peligrosos nuevamente. De las multas serán aplicadas de conformidad con la Ley 26913 en concordancia con lo establecido con el artículo 114 y el decreto legislativo número 613, el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Porque cuando hay un derrame, hay un impacto al medio ambiente y se tiene que hacer, o bueno, se debe pagar una multa. Del procedimiento sancionador, la calificación de las infracciones y el procedimiento para aplicar las sanciones serán establecidos mediante las normas reglamentarias de esta ley, las mismas que estarán en concordancia con las normas legales vigentes aplicables al régimen sancionador. O sea, con otros sectores, pues. No solamente se trata de los materiales peligrosos, se trata de los residuos peligrosos, se trata de los residuos generales inclusive, se trata del medio ambiente, o entonces hay varias leyes, la ley 28611, la ley general del ambiente, si es que fuera un impacto al medio ambiente, la ley 27314, si estamos hablando de la disposición de residuos sólidos. Si estamos hablando de residuos sólidos de construcción, es una norma especial, es una norma aparte. Ya, eso es lo que se tiene que ver. ¿Qué más nos dice? De la aplicación supletoria. En todo lo no previsto por la presente ley son de aplicación supletoria, o sea, se complementa la Ley General de Residuos Sólidos y el Decreto Legislativo 613, que es el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Y ahí te está poniendo las disposiciones finales, ¿no? Para la calificación de los materiales peligrosos, el reglamento deberá tener en cuenta la clasificación de las Naciones Unidas, etcétera. ¿Ya? Asimismo, para la calificación de residuos peligrosos, el reglamento deberá observar las disposiciones del Convenio de Basilea. Y ustedes dirán, ¿Convenio de Basilea? No entiendo. Lo que pasa es que nosotros como Estado hemos firmado una serie de convenios internacionales. Por si acaso esos convenios no son como, o sea, para favorecer a alguien. Son convenios que creo yo que tenían que firmarse para protección, ya sea de protección del medio ambiente, para mejorar algunas cosas, para reglamentar internacionalmente otras, en fin.
Es así como el convenio de Basilea existe, y el convenio de Basilea principalmente habla, o bueno, es el convenio que se firmó para el transporte transfronterizo, vía terrestre. ¿Y qué nos dice el convenio de Basilea? Que está prohibido. Está prohibido disponer de residuos peligrosos entre las fronteras. No sé si sepan, pero gracias al convenio de Basilea que nos habla del transporte transfronterizo, es que se crea esta ley. No fue al revés, no vino primero la ley y después el convenio de Basilea. Primero vino el convenio de Basilea y luego vino la ley. ¿Ya? Y ahí te está diciendo, el convenio de Basilea es sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Aprobado por resolución legislativa 26234. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, bla, 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 bla. Y acá te está diciendo, no al final, ¿en qué fecha lo han aprobado? ¿No? Y se ratifica y bueno, se tiene que cumplir la ley 28256. Ya es la ley, o sea, habla de cosas generales. Sin embargo, el reglamento sí es un poco más denso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la ley 28256? Sí, profe, dos preguntas con Sí, respecto al artículo 11. sí. En el decomiso de materiales peligrosos, la empresa está obligada o sea, a pedir a que le repongan los materiales peligrosos. Y dos, ¿qué hace la entidad competente con esos materiales en caso de que la empresa no los recoja? Esas serían mis preguntas, profe. La verdad no sé qué hace. ¿Qué harías tú con explosivos, por ejemplo? Si decomisas explosivos, ¿qué harías? Se lo vendo al mejor postor, pues. No, pero eso es, o sea, eso sería actuar de una forma. Todos están acá metidos en la misma olla, así que todo lo que haga algo mal, tu criterio profesional está ahí. O sea, supongamos, ¿no? Tú estás encargado de eso, pucha, como trabajador, porque nosotros como supervisores somos trabajadores de una empresa. Como trabajador, si te decomisan, pucha, la empresa te va a hacer pues lío. ¿Por qué te has dejado decomisar? ¿Tú crees que la empresa va a querer que le decomisen y se va a quedar de brazos cruzados y se lo va a llevar al Estado ya? No. Profe, una pregunta. Ya, antes de que hagas la pregunta, primero voy a contestar las preguntas de tu compañero. Con respecto a la primera pregunta. Con respecto al decomiso. ¿No? ¿Cómo me podría repetir la primera pregunta? Sí, si la unidad minera o en este caso cualquier empresa pues está obligada a sacar, ¿no? A retirar los materiales peligrosos que han sido decomisados o... No es que haya una obligación, pero como te estaba diciendo, tú como empresario te dejarías decomisar algo que quizás en un contrato has firmado por miles de soles. No, imposible, profe. Me niego rotundamente. No, pues si vas a hacer todo lo que sea necesario para que lo recuperes. Porque se supone que ese transporte se está haciendo para que llegue a algún lugar. Y cuando llegue a ese lugar, lógicamente que ese pago que han hecho, ya no hay ningún problema de que te estén diciendo, no, que me vas a devolver el dinero, que no sé qué cuánto, que no sé qué lo otro. Y que- a ver, permítame un momento, un momento, por favor, un momento. No sé, escuché filtraciones de audio, como estoy explicando. Ya. eh, Te decomisan. Entonces, tienes que hacer todo el procedimiento que te diga la autoridad competente para poder recuperar esa mercancía. No se trata de multa, por si acaso, no se trata, todo, no es pagar dinero.
muchas empresas se les decomisa por la mala, o bueno, por no haber establecido los lineamientos de seguridad y haber transportado de una manera incorrecta. No le vas a devolver inmediatamente así te pague dinero. Eso se supone que se encarga el Estado. Yo la verdad no sabría decirte cómo administra el Estado. Ya, pero como te digo, en el Estado nada puedes mover por si acaso, a eso sí lo sé. No es que tú agarras, decomisaste algo y al día siguiente ya lo estás vendiendo y lo estás duplicando el valor y te estás haciendo rico, no. En el Estado nada puedes mover. Muchos dicen, no, pero el Estado nos roba. Si supieras todo lo que tienen que hacer para robar. Te lo digo yo porque en alguna vez apoyaba a estos patas, los que postulaban para la alcaldía, la municipalidad, y entiendo la forma, cómo hace las cosas el Estado. Y sé que hace mucho tiempo hay muchas cosas que son incorrectas y uno cree o vive creyendo de que el dinero lo es todo, ¿no? De que si te decomisan algo, tú le pagas y te lo van a devolver. No siempre actúa así. No todas las entidades del Estado están manipuladas de esa forma. Por ejemplo, ¿quién no puede hacer eso? Eso no lo puedo hacer con aduanas. Yo no puedo agarrar algo que he decomisado y pucha, empiezo a vender droga. No, porque pucha, se tiene que hacer toda una gestión si quiero intentar mover ese material. Y es engorroso hacer todo ese trámite. ¿Por qué? Porque son papeleos que nunca acaban. Tienes que pasar de un área a la otra área. Y en el caso de un decomiso es igual. Cuando te decomisan, lógicamente que hay un documento que te entregan. Que te lo han decomisado por tal motivo, que están en la ley tal, en el reglamento tal, por haber cumplido tales puntos. Y entonces tú como empresa tienes que demostrar que quizás, bueno, fue un error, pero lo has corregido. Porque no puedes decir lo voy a corregir, no. Lo has corregido. Si no lo corriges, no te la entregan, pues la mercancía peligrosa. Parece fácil Profe, y decirlo, ¿no? entonces, ¿y Dime. qué hace entonces el Estado con ese material? ¿Lo sigue reteniendo hasta que la empresa pues Hasta presente que los la papeles empresa, sí. formalmente? Sí, Ah, así es. no importa si dura 5 o 10 años, porque Sí. siempre debió haber algún caso, ¿no? Que, pucha, que Un no momento, por presentaron los favor. papeles correctos. Y ahora no creo que suceda. Eso es un caso muy ideal. Que alguien deje 5 a 10 años su mercancía. Eso es muy ideal. No irreal, ideal. O sea, que una empresa deje abandonado algo que le ha costado miles o que le podría costar miles. Lo que pasa es que cuando una empresa hace un transporte de materiales peligrosos, se supone que ha firmado un contrato. ¿Tú crees que los empresarios se arriesgan? No se arriesgan. Todo lo hacen con contrato. Y todas las cláusulas están bien estipuladas ahí. ¿Eso qué significa? Que si es que tú eres el encargado de transportar ese material peligroso y no lo llevaste al punto de destino, ahí ponen las cláusulas. ¿Qué es lo que hace la otra parte? La otra parte no te va a dejar tranquilo con su material peligroso que está incautado o que te lo han decomisado. La otra parte puede decir, de acuerdo a la cláusula tal, tú me tienes que pagar 10.000 soles. Para no pagar esos 10.000 soles, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mover mar y cielo en tierra para que el Estado te devuelva esa mercancía y la lleves al lugar donde debe estar. Porque tú puedes decir como empresa, sí, pero es que no funciona solo.
Se supone que cuando hacemos un transporte de material peligroso es porque hemos firmado un contrato con otra empresa o con otra institución para llevárselo. Y si no cumplimos ese contrato, nos van a pedir dinero a nosotros. Si tú crees que a una empresa le conviene, no le conviene. Entonces es una situación muy ideal que siquiera espere un mes. Porque después de ese mes, de repente ahí en la cláusula dice que tú le tienes que pagar por esa mercadería $100,000. Por eso te digo, la pregunta es muy ideal. No sucede. Y no va a suceder porque son dos partes las que hay en un transporte de material peligroso. Una parte que contrata el servicio de una empresa y la otra parte la empresa que va a hacer ese transporte de material peligroso. Y si el Estado lo incauta, si el Estado lo va a retener, la otra parte no se va a quedar tranquila. Es una pregunta muy ideal. Eso solo sucedería en una situación muy ideal en que la otra empresa no quiera pues recoger el material peligroso. Pero no va a pasar, pues. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué haría el Estado? Eso sí, no sé. Pero no va a pasar. A menos, Y profe, que sea desecho, ¿cómo? a menos que sea desechos peligrosos. No, tampoco lo puedo hacer peor todavía. ¿Tú crees que el Estado va a querer quedarse en un almacén con desechos peligrosos sabiendo que esos desechos pueden causar una reacción? Por eso, profe, quería hacer la pregunta, es que, ¿cómo te pueden decomisar? Por ejemplo, si estás haciendo un transporte de materiales peligrosos, se supone que hay que tener hay que ser bien cuidadosos al manipular todos esos productos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, lo decomisan y no hacen sus respectivos almacenamiento? Porque, o sea, es fácil incautar, pero el almacenamiento, estamos hablando de materiales peligrosos. El Estado tiene que ver quién es el que va a incautar. O sea, eso no te lo incauta el policía. A menos que sea ilegal, ¿no? Te lo va a incautar el policía. Pero si no es ilegal, el material peligroso lo hace una autoridad competente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ellos, al ser, se supone, el ministerio encargado de todo esto, porque todos estos reglamentos son aprobados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ellos tienen lugares donde pueden almacenar los materiales peligrosos. De eso no hay ningún problema. Ya de eso no hay ningún problema. Porque eso no se lo van a llevar los policías, no, no. No te lo incautan los policías, te lo incauta la autoridad competente. Si es que fuera, pero en la mayoría de los casos, así hay un derrame de un material peligroso, lo que el Estado le exige a la empresa es solucionar y remediar el medio ambiente. No se va a llevar residuos peligrosos a el Estado no. La empresa le exige a la empresa hacer todo tipo de medidas para controlar todo el impacto que podría causar al medio ambiente. Si fuera un residuo peligroso, o sea, un derrame, ya ese material ya no sirve. Pero si es el transporte de un material peligroso, solamente es que, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si no tienes los documentos necesarios? No sé, el transportista se olvidó, motivos X, que pueden suceder. Solucionas todos esos inconvenientes y le presentas todos esos documentos y te lo van a entregar el material peligroso. Porque se supone que, ¿qué pasa? Es que el Estado tampoco se puede arriesgar y dejar que todos los transportes de materiales peligrosos a nivel nacional desplacen las cargas, porque nosotros sabemos que estamos en Perú y no sabemos, aparte del material peligroso, qué se puede estar transportando. Por eso ahí hacía hincapié en lo que es ilegal. Si tú estabas transportando materiales peligrosos y en el mismo container policías se dan cuenta que hay droga, te lo van a incautar. Por más que sean materiales peligrosos, la policía te lo incauta, pero ellos no son los que lo van a guardar. La autoridad competente es la que va a encargarse de los materiales peligrosos. En el caso de la droga pues se lo quedan los policías, ¿no? Y ellos ya ven la denuncia o lo que sea que tenga que suceder, pero nosotros no estamos hablando de droga, nosotros estamos hablando de los materiales peligrosos. En esa situación se supone que el material peligroso queda incautado en la empresa y lo que tiene que hacer la empresa es demostrarlo. Y ustedes dirán, ¿y pasa? ¿Sucede? Nosotros sabemos qué es lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Creo que no tenemos que ser
sabios para saber que en los trailers, a veces en los chupetines, en todo tipo de cosas están metiendo droga. Y no solamente meten droga, en algunos casos meten armas, de forma ilegal estoy hablando. Por eso es que lo incautan. Cuando se demuestra que hay algo, o se presume que hay algo ilegal, el policía puede actuar y simplemente ver qué es lo que estás transportando, no abrir las cajas. De ser necesario, sí lo hace, pero con la autorización del transportista. Cuando se presume que hay un delito. Si el policía se equivoca, él tiene que responder por ese material. Todo es así, o sea, todo está amarrado. Al final, si yo estaba llevando mi carga y abrieron mi carga y no estaba transportando nada ilegal, parecía ilegal, pero no estaba transportando nada ilegal, el policía o me tienen que responder, porque no pueden actuar así porque sí, por presunción no pueden actuar. Es todo un tema, porque tú necesitas una serie de documentos. Eso te lo dice aquí. ¿Qué necesitas? ¿Qué documentos necesitas para hacer transporte de material peligroso? Entonces, para que no tengas todo ese embrollo, tú lo que haces es simplemente sajas, hojas de remisión se llaman, documentos en los cuales estás poniendo cuánta carga, qué tipo de materiales estás transportando. Supongamos que te incautan la droga, ya pues que se lleven la droga y tú te llevas tus materiales peligrosos. Porque si tú tienes legalmente todos esos documentos, no te pueden incautar ni retener nada, bajo ninguna circunstancia. ¿Más o menos les queda claro o siguen teniendo dudas? Clarísimo, profe. Claro. Sí, profe. Dígame. Claro. Ya está, listo, excelente, clarísimo, ya. Entonces empecemos. Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. ¿Cuál es? El Decreto Supremo 021 del año 2008 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. DS 021. Bien, tenemos punto número 1 de las disposiciones generales. El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regulan las actividades, procesos y operaciones del transporte de materiales y residuos peligrosos, con sujeción a la prevención y protección de las personas, al ambiente y la propiedad. Porque un material peligroso puede afectar la propiedad. ¿Dónde se aplica? El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio de la República para el transporte de materiales y residuos peligrosos. O sea, en todo el Perú se aplica. Alcance. ¿Qué es lo que se encuentra comprendido en las disposiciones del presente reglamento? Personas naturales o jurídicas. O sea, si yo como persona natural hago un contrato con una empresa para que me traiga materiales peligrosos, lógicamente que este reglamento va a aplicar para mí como persona natural, pero también puedo ser yo una empresa. Sería una persona jurídica que realiza el transporte de materiales peligrosos. El remitente, el destinatario. ¿Quién es el remitente? El que pide el material peligroso. ¿Y el destinatario? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Sí me entienden? El remitente es aquel que hace una solicitud, aquel que requiere que le transporten o que le lleven los materiales peligrosos. Por ejemplo, el remitente puede ser, perdón, me estoy equivocando. El destinatario es a donde va a llegar, disculpen, me estoy equivocando. El destinatario es a donde va a llegar, el destino, pues. ¿A qué lugar lo vamos a llevar? Por ejemplo, Sociedad Minera Cerro Verde es el destinatario. ¿Qué vamos a transportar? Explosivos. ¿Quién sería el remitente? La empresa con la cual Cerro Verde está haciendo un contrato para que le transporte los explosivos. También este reglamento aplica para eso. Aplica a los conductores y maquinistas que conducen, no solamente, por si acaso, el transporte, por si acaso,
transporte terrestre puede ser en vehículos de llantas o en locomotoras. Y ustedes dirán, ¿que se transporten locomotoras materiales peligrosos? Sí. ¿Ustedes han leído la guía GRE? ¿La han leído, jóvenes señoritas? Aparte de lo que yo les he explicado en clase, ¿la han leído la guía GRE? ¿O no la han Dibujo leído? ejercicio nomás. Ya, miren, estamos hablando de los vehículos de locomotores y... ¿Se han dado cuenta de esto? Tabla de identificación para carros de ferrocarril. Y te está diciendo prácticamente, de acuerdo a la forma... Es que, ¿saben por qué te da esto? Supongamos que hay una emergencia y hay un derrame. Y no puedes ver el material peligroso. La guía GRE te está diciendo, si es que hay un accidente con un carrotanque presurizado que más o menos tiene estas características, por la parte posterior, cómo es, reconoces esto y te vas a la guía 117. ¿Para qué se utiliza este transporte de ferrocarril? Para gases inflamables, no inflamables, tóxicos y o licuados comprimidos. O sea, supongamos que el accidente, no se dañó la placa, dañó el código de la UN y no te vas a acercar, pues, ¿no? No te vas a acercar a la zona del derrame. ¿Qué más? Carrotanque no presurizado bajo presión, conocido como carrotanque para servicios generales. Para una unidad de materiales peligrosos y no peligrosos. Depende, este puede ser tanto para peligrosos como para no peligrosos. ¿No? Por eso siempre se tiene que identificar qué tipo de equipo estamos utilizando. Carrotanque no presurizado para líquidos inflamables, petróleo, crudo, etanol. Carro cerrado para carga general que transportan recipientes a granel o embalajes. Ya, depende. Carro tolva, generalmente carbón. No sé si has visto cómo son los vagones de Perú Rail cuando pasan de Sociedad Minera Cerro Verde, cómo son carro tolvas, pues. ¿Nunca has visto? Sí, todos los días, profe. Todos los días pasa. Ahí está, pues. Carro tolva, ¿qué se transporta? Puede ser concentrado de mineral o los minerales mismos, materiales sólidos, como lo dice. En algunos casos lo transportan en carro cerrado. ¿Y en carro cerrado qué podrían transportar? Todo lo que es los planchones, o sea, los cátodos de cobre, lo que le llaman el planchón. ¿Ya? Así como tienes carros o ferrocarriles, tienes también reconocimiento de tanques por llantas. Y ahí te está diciendo, de acuerdo a la forma, y lo que tienes que hacer es también reconocer esta forma. El transporte terrestre, ya sea para ferrocarril o para vehículo de llantas. Incluso este decreto, el reglamento, te hace una diferencia cuando vas a hacer un transporte en ferrocarril y cuando vas a hacer un transporte en vehículo. Y te dice cuáles son qué es lo que debes tener para cualquiera de los dos casos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o duda? Ninguna, profe, continúe. Listo. Dice, asimismo, se encuentra comprendido en el presente reglamento el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos no nacionalizados en tránsito por el territorio nacional o entre recintos aduaneros. ¿Ya ves? Por eso te decía. O sea, en aduanas, supongamos que estás trayendo una carga del extranjero. En aduanas puede quedar incautado. Pero tienes que solucionarlo inmediatamente, no puedes permitir que aduanas te lo incaute y que se quede ahí y ese material peligroso ya no sirva, no sé, tenga... lo que pasa es que los materiales peligrosos no es que tengan fecha de caducidad, pero por ejemplo hay algunas sustancias que no se pueden retener. Para las empresas mineras, por ejemplo, retener una carga o incautar una carga son millones de dólares los que puede estar perdiendo. Para una empresa también representa dinero. Entonces, hacen toda la gestión para que no se quede ahí.
Ahí está. En tránsito, cual fuera el régimen u operación aduanera al que se acojan o vayan a acogerse. De las actividades no comprendidas, no se encuentran comprendidas en el presente reglamento el transporte de materiales peligrosos en las cantidades limitadas que señala el libro de las Naciones Unidas. Los materiales peligrosos necesarios para la propulsión del medio de transporte o para el funcionamiento del equipo especializado que se utiliza. O sea, no le vas a poner, pues, cuántos galones estás echando al vehículo, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Tampoco tiene el transporte de máquinas que incluyan de modo accesorio materiales peligrosos en su estructura. Por ejemplo, la hidrolina es un material peligroso, pero no le compete pues ese transporte, porque no es el transporte del material peligroso, sino es el transporte de la máquina. O en sus circuitos de funcionamiento, siempre es que estos no presenten riesgo. El transporte de armamento no tiene nada que ver con esta ley. Esas son disposiciones que te da la SUCAME con respecto al armamento, municiones o material bélico realizado o utilizado por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú u otras dependencias del Ministerio del Interior en vehículos de su propiedad destinados para el cumplimiento de sus funciones. Esta norma no reglamenta eso. Tampoco reglamenta el transporte de materiales peligrosos destinados a uso personal o doméstico. No, pues, imagínate, sales a comprar hipoclorito de sodio y te detiene en la calle el policía. ¿Por qué te va a detener si ese es un producto que no es ilegal? Es para uso personal o doméstico, para la limpieza, desinfección. Estoy hablando de la lejía, ¿cierto? El hipoclorito de sodio, la lejía. Ya, esta norma no aplica para el transporte de lejía. Otro material peligroso, pregunta. ¿El ACE es un material peligroso? El detergente, perdón, porque ACE es una marca. ¿Detergente es un material peligroso? Puede ser, profe, porque el contacto con agua libera calor. Más que eso, recuerda que la definición de material peligroso es todo aquel que pueda hacer daño a la salud e integridad de la persona. Échale a ver hacia alguna persona en los ojos. ¿Le hace daño o no le hace Profe, yo daño? creo que sí. Claro, es un material peligroso el ACE. Pero, pregunta, ¿tú crees que te van a detener por llevar un detergente a tu casa? No, ¿Te podrán detener por llevar detergente a tu casa? no, profe. No, Aunque en estas épocas, Pues, quién sabe, por todo te ¿por qué detienen. se demoran, por qué se demoran tanto en responder? Yo lo que les estoy haciendo estas preguntas es porque esta norma no Sí, aplica, pues, a voy a aquellos. prender mi micrófono. Claro, esta norma no aplica porque son productos destinados a uso personal o doméstico, o incluso actividades de ocio. El transporte de materiales peligrosos, actividades de ocio, dirán ustedes. Hay materiales peligrosos. O sea, algunos se distraen con materiales peligrosos. Eh, A ver, ¿dónde hay materiales peligrosos en actividades de ocio? No sé, pues. O deportivas. A ver. No, eso no es una. No, bueno, depende. A veces algunos tienen diferentes tipos de actividades de ocio. Ocio se refiere, no sé, no solamente es los videojuegos, sino actividades de ocio pueden ser diferentes cosas. Es como le llaman, ¿no? Un hobby. Ya algunos tienen diferentes tipos de hobbies, ¿no? Lógicamente, siempre que la mercancía no sea ilegal, en Perú tenemos mercancías ilegales. Yo no puedo estar caminando por la calle con sodio. Lo que pasa, aunque no lo crean,
es que ha evolucionado tanto el tema de los ilegales, o sea, droga, ya, es droga, que cuando estás transportando en cantidades bastante importantes, no sé, 10 toneladas, 20 toneladas de materiales, siempre tiene que estar atenta la policía, porque aunque no lo crean, a veces hasta el detergente se tiene que verificar. Cuando hablamos de ilícitos, ojo, pero si es para uso doméstico, tú estás caminando por la calle, te compras tu detergente, vas a ir a lavar tu ropa, tus chones que están sucios, no te van a detener en la calle y te van y no pueden entrar a tu casa, a menos que hayan estado investigando y que sepan que es como dicen, ¿no? Estas redes de narcotráfico o redes de venta ilegal, en fin. Ya de no ser así no te pueden hacer nada, pero tampoco aplica. A condición de que se tomen medidas para impedir cualquier fuga de contenido en condiciones normales de transporte. Ya también, o sea, en todo momento, no se consideran embalados para la venta al por menor los materiales peligrosos en grandes recipientes de mercaderías a granel. O sea, no vas a llevar, pues, deme 1 kilo de nitrato de amonio. No, pues, tienes que hacer un contrato, no vas a llevar solo materiales peligrosos, no vas a hacer un transporte por 1 kilo de materiales peligrosos. Cuando habla de granel, hay algunos materiales que son por grano, materiales sólidos. No hay venta al por menor, como está diciendo, ¿no? Grandes embalajes o cisternas, tampoco. Eso es otra cosa. Bien, este reglamento, si bien es cierto que te habla del transporte, pero no es un reglamento para producir materiales peligrosos o para almacenarlos. Para eso hemos hablado. 2 semanas hemos estado hablando del almacenamiento de los materiales peligrosos, qué características, cómo debe ser el almacén. Con respecto a la utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final de los materiales peligrosos. Perdón. Su madre. Salud, gracias. Ya. Ay, bien. Las definiciones. Ustedes van a leer las definiciones. Ya, yo me voy a pasar las definiciones. Ya, ustedes leen las 41 definiciones. ¿Ya? Vamos a ir de frente. De las competencias. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Son autoridades competentes respecto al transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos, ¿no? Dependiendo de la actividad, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Salud y las municipalidades provinciales. El Ministerio de Transportes, porque son, ¿no? Se puede decir la máxima autoridad en este tema. Del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el MTC es el órgano rector a nivel nacional del transporte terrestre, materiales y residuos peligrosos. ¿Y cuáles son sus competencias? Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos por carretera o ferrocarril. Establecer y mantener actualizado el registro único de transporte, el RUT. ¿Qué es el RUT del registro? Pues donde están los transportistas, ¿no? Las autoridades, perdón, los únicos que están autorizados para hacer ese transporte de materiales y residuos peligrosos. El MTC entrega la licencia de conducir de categoría especial para los conductores y maquinistas de las unidades de transporte terrestre. ¿Eso qué significa? Que como es una categoría especial, tiene que ser capacitados, tiene que haber todo, porque ellos, los transportistas, también tienen que saber cuáles son los documentos, qué es lo que tienen que llevar, qué es lo que tienen que hacer.
con respecto a las unidades de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, así como determinar los requisitos para su otorgamiento. O sea, el Ministerio de Transporte es el que pone los requisitos para otorgar esa licencia de conducir especial, de categoría especial. Fomentar la capacitación del personal que interviene en el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Coordinar y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud de las personas, así como protección del medio ambiente, de la propiedad, etc. Coordinar también con otros sectores competentes, con los gobiernos regionales, con las municipalidades. Verificar que los transportistas cuentan con una póliza, o sea, un seguro, que cubra la operación de transporte. Supongamos que hay algo que suceda en el transporte, entonces hay una póliza que cubre un derrame o situaciones. Materiales y o residuos peligrosos que señala el presente reglamento. Autorizar, fiscalizar y sancionar a los transportistas, al personal que interviene en la operación de transporte de materiales y residuos peligrosos, así como a las entidades de capacitación y a los instructores en el manejo de materiales y residuos peligrosos, a través de sus órganos competentes. En fin, son simplemente como las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Salud, incluso de las municipalidades provinciales. Lo que nos interesa es lo que en sí tiene que ver, ¿no?, con el transporte. A ver, vamos a ver. De los organismos de apoyo, ¿quiénes apoyan? Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento se cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿Por qué el Instituto Peruano de Energía Nuclear? ¿Quién me puede decir? Por los materiales radioactivos. Ahí está, muy bien. Porque también se pueden hacer transportes de radioactivos. El INDECI, escuchen bien, INDECI, no están escuchando mal ustedes. Instituto Nacional Ya de me Defensa. está ofendiendo. No, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? INDECI, Instituto Nacional de Oye, Defensa. Oye, pe, escucha bien, lávate las orejas bien. Ya, Instituto Nacional. Y también se tiene que contar con el apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver los bomberos voluntarios? ¿A qué no sabes? ¿No te contaron? ¿No te dijeron? Cuando hay un derrame de materiales peligrosos, no simplemente es la empresa encargada de ese transporte de MAPEL. Muchas veces, y ellos están preparados y llevan, o sea, cuando quieres y entrenas para ser bombero, te dan el curso para materiales peligrosos, de ser el caso. Supongamos que hubo un accidente con una cisterna de combustible. No va a ir a atender el policía, va el bombero voluntario. Por eso dice que tienes que contar con el apoyo de esta importante institución. ¿Por qué? Porque ellos inclusive te pueden apoyar en el tema de primeros auxilios a las personas involucradas. Pero todo tiene que coordinar. Por eso no les expliqué. ¿Se acuerdan del sistema de comando de incidentes? ¿Algo siquiera se acordarán? alguito. Ya no sé si se recuerdan que tenía grupos, ¿no? El grupo de entrada, el grupo de respaldo, el grupo logístico. Y no sé si te acuerdas que había un comandante o había algo así como el jefe, en fin, el Ya, encargado. ya me acordé. Ya. Y si los bomberos te van a apoyar en una emergencia con materiales peligrosos, tienes que formar, o sea, tienes que hacer que ellos formen parte del sistema de comando de incidentes para controlar esa emergencia, porque los bomberos voluntarios tienen todo. A pesar de que no reciban un presupuesto anual del Estado, pero ellos tienen todo, tienen los trajes nivel A, EPRAS, todo tienen. Profesor, ¿y los bomberos van al lado de operaciones? O sea, ¿ellos actúan? ¿O a los de logística? Coordinan con la empresa y pueden actuar, no hay ningún problema.
Es que ellos atienden todo tipo de emergencias, por ejemplo, materiales peligrosos. No todas las empresas, no todas las empresas, y no todo lo que tenga que ver con materiales peligrosos recibe una capacitación. Pregunta, ¿para instalar un balón de gas recibes una capacitación? Para No, hoy en la mañana instalé gas. No, normal, no has colocado ahí, has cambiado el balón, ya está bacán. Pregunta, ¿pero se debería recibir una capacitación para el transporte de ese material peligroso? Y por si hay una fuga, ¿se debería capacitar a las personas? Sí. Sí, Sí. claro que sí. ¿Y quién crees? ¿Tú crees que Solgas viene a tu casa cuando, supongamos, está fallando, no sé, la manguera, en fin, y está escapando el gas? ¿Quién atiende esa emergencia? ¿Tú crees que viene Solgas o viene la empresa que te ha vendido? No, ¿cierto? ¿Quién va? ¿Quién va a atender esa emergencia? Los Nadie, profe. bomberos. Con nosotros. ¿Quién, Los quién atiende la bomberos. emergencia? Los bomberos. Los bomberos. Ayer nada más estaba leyendo en las noticias del Cuerpo General de Bomberos de la B-19 que habían atendido una emergencia con un balón de gas. El balón de gas, o sea, no el balón, el gas es un material peligroso, el metano, o propano, o etano, en fin, es un material peligroso. Está dentro de la categoría del grupo. ¿Qué grupo es los gases inflamables? Ya los agarré, no me diga. ¿Tres? No, no, no es tres. En tres te voy a poner. No, pe. Número uno son explosivos. Número dos, ¿qué son? Se han Son olvidado. sólidos, Se han sólidos, olvidado. no, son gases líquidos y sólidos, ¿no? Sí, sí. El número dos, pues son gases. 2.1 es el gases inflamables. Miércoles. Tú sí, tú sí. Ay, que con ole cualquiera, pues. Ya, ya. No, Bueno, lo voy a ser vamos. sincero, tenía abierto la guía. No, pero no hay problema. Es que ahora es el momento que te equivoques, no importa. O sea, yo no me voy a molestar. Es que es material de consulta. La guía GRE ustedes para lo que están estudiando. O sea, no se van a memorizar la guía GRE de un día para el otro y siempre es tu material de consulta. Si te olvidaste, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo también he sido estudiante, ¿no? También he cometido mis errores. Tampoco les voy a estar puteando todos los días, discúlpenme la sinceridad y la grosería. Pero si un día un alumno, ¿pero qué? Pues, o sea, está interesado, ha abierto la guía, no importa. Lo importante es que sepan, o sea, por qué, cómo, quiénes. Este reglamento te dice muchas cosas. Eso no significa, por si acaso, que este reglamento te lo va a decir todo. O sea, nosotros, como les decía, es que este tema de materiales peligrosos es revisar normatividad nacional e internacional. No te preocupes, Ederson, tampoco te voy a decir Judas Iscariote y que no, me has traicionado, maldito, ahora te voy a jalar. No, pues, o sea, no, no importa, o sea, si te olvidaste al toque, revisas tu cuaderno, revisas tu guía, en fin. Así es, o sea, si es que no te acuerdas de algo, ¿tú crees que todos los especialistas de seguridad todo lo tienen memorizado? ¿Tú crees que todo lo memorizan los ingenieros, los especialistas en temas de medio ambiente, seguridad, cosas de materiales peligrosos, todo lo tendrán memorizado? No, lo agarran y ellos tienen, ¿no? Una forma de acordarse de acuerdo a la guía o tienen algo así como nosotros, ¿no? Un Tienen a cuaderno. Siri. ¿Cómo? Tienen a Siri. ¿Quién es Siri? Es una aplicación que le preguntas cualquier cosa y te responde.
No puedo. Chiste, chévere tu chiste. Por el Siri te voy a dar. No sé. Ay, Dios mío. No, pues, Gil. No, pero hay aplicaciones para, o sea, para este tema de No, profe, materiales de verdad, por peligrosos. ejemplo, ese Siri es una aplicación que tú la programas para el tema que tú quieras usar y tú le preguntas y te responde sobre eso. No, no es juego, de verdad. No sé si sea así, pero yo iba a decir que hay una aplicación donde tienes el diamante NFPA. Tú pones los numeritos y te dice qué material peligroso podría ser. Ya hay aplicaciones con las cuales tú puedes poner ahí el diamante. Recuerda, el diamante tiene 4 divisiones. ¿Cuáles eran ¿Cuáles eran esas 4 divisiones? Colores. ¿Qué colores había en el diamante NFPA 704? Rojo, blanco, amarillo, azul. Azul. Ahí está. Y tú le pones los números y si fuera necesario, incluso le colocas el peligro especial y te dice ahí que, o bueno, te da una referencia, ¿no? De qué material peligroso podría ser y tú vas a la guía Grey y la utilizas. La tecnología ahora está utilizándose bastante porque es una medida fácil, o sea, no tengo que estar llevando, antes tenías que estar llevando como si fueras, pucha, tenías que llevar tu guía Grey, tenías que llevar tu bitácora, en fin, tenías que llevar un montón de cosas, ahora todo está al alcance de la mano en el celular, hay muchas cosas que te solucionan. Sí, sí, sí se puede utilizar. No sé si Siri sirva ya, pero porque nunca lo he utilizado, pero sí hay aplicaciones. Incluso hay la guía GRE, creo, como aplicación. Si no me equivoco, creo que sí la puedes descargar del Play Store. No estoy seguro, si quieres búscala, pero no sé si. Creo que sí está como aplicación la guía GRE. O sea, también los profesionales utilizan la tecnología, pues ni modo que fuera como antes, ¿no? Con señales de humo van a estar. No, pues ahora utilizan la tecnología. Tienes que utilizar todo lo que está a tu alrededor para solucionar esa emergencia. Bien, el Ministerio del Interior, ¿qué tiene que hacer a través de la Dirección General de Control, Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones, Explosivos? Antes era la Discamec, ahora es la SUCAMEC. Todo lo ha agarrado la SUCAMEC, ya nada la hace la Discamec. Mediante la SUCAMEC y la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección General, antes, la Discamec era la que otorgaba las guías de tránsito para el transporte de materiales y residuos peligrosos. Ahora es la SUCAMEC. De la clase 1, o sea, ¿de qué está hablando? De los explosivos. Antes, hace muchos, o sea, como este reglamento es del 2008, en ese entonces todavía la Discamec tenía funciones. Ya no es así. Ahora todo lo hace SUCAMEC. Tienes que obtener la credencial, la autorización para el transporte de explosivos, pues vas a la SUCAMEC, cumples todos los requisitos, das todos los exámenes y te aprueban, ¿no? Te dan esa licencia para manejo, manipulación de explosivos. También dispone la custodia para el transporte de explosivos, insumos y conexos de los explosivos, la SUCAME. A través de la Policía Nacional del Perú presta apoyo en las acciones de control de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos que se realizan conforme al presente reglamento. Y debe prestar apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la atención de emergencias o accidentes que se deriven del transporte de materiales y residuos peligrosos. Bien, coordinan, tienen que coordinar, pues. Porque al final los bomberos es una labor, si bien es cierto, de servicio, pero tienen muchas funciones también. Bien, seguimos.
El Instituto Peruano de Energía Nuclear realiza las funciones de autorizar, controlar y fiscalizar la operación de transporte terrestre de fuentes de radiación. Pueden ser fuentes de radiación ionizante relativo a seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias de los materiales nucleares a nivel nacional conforme a lo previsto en el presente reglamento y las normas nacionales vigentes sobre la materia. Qué chiquito. ¿Por qué eres así jodido? ¿Cómo? O sea, el Instituto Peruano de Energía Nuclear también crea sus propias disposiciones, en fin. Entonces, aquel encargado o aquella empresa que quisiera trabajar con fuentes de radiación, en fin, tiene que cumplir lo del IPEN y las normas nacionales y si fuera posible, las normas internacionales. Del Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI. El INDECI tiene la función de brindar apoyo en la atención de emergencia, proporcionando apoyo inmediato a la población. Pero la verdad es que nunca he visto al INDECI en un derrame, nunca he visto al INDECI. Pero bueno, ahí está su función, ¿no? Brindar apoyo en la atención de emergencia, proporcionando apoyo inmediato a la población afectada por desastres generados. Donde sí los he visto es en las zonas de desastre, ahí sí. Pero en derrames de materiales peligrosos no los he visto mucho. Cuando hay desastres naturales, sí, pero durante la operación, derrames, a menos que, no sé, ¿no? Sea un derrame de magnitud bastante importante. Del Cuerpo de Bomberos, ejercerá que dirigir con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de las autoridades sectoriales, regionales y locales de ser el caso, y en coordinación con el transportista, la atención de emergencias o accidentes ocurridos durante el transporte de materiales y o residuos peligrosos. Si hay un accidente con una cisterna, así sea de Repsol, así sea de la empresa cual sea, los bomberos pueden prestar, pueden apoyar. En la operación, no estamos hablando de que simplemente el bombero se va a quedar afuera impidiendo el paso, no. En la operación de descontaminación y derrame del material. Además, también dice proponer a las autoridades competentes recomendaciones sobre la atención de emergencias o accidentes a ser contemplados en los respectivos planes de contingencia. También. Bueno, esto lo vamos a pasar porque todos sabemos la clasificación. La clasificación clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, 6, 7, 8, 9. De los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos se transportarán conforme a los requisitos de la clase correspondiente. Si es que es un residuo peligroso de líquidos inflamables, de acuerdo a ese mismo tipo de material peligroso haces el transporte. Tienes que considerar los peligros. Y por eso te he subido el libro naranja de las Naciones Unidas. Porque en el libro naranja ahí te dan criterios más profundos. Los residuos peligrosos no comprendidos conforme al párrafo anterior, pero incluidos en el Convenio de Basilea. Y ustedes dirán, oh, profe, no me diga que tenemos que leer el Convenio de Basilea. No, solamente se está diciendo que de acuerdo al Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos, o sea, entre país y país, de los desechos peligrosos y su eliminación, deben transportarte como pertenecientes a la clase 9, o sea, materiales misceláneos.
del número de identificación de materiales y residuos. Los materiales y residuos peligrosos se identificarán con el número indicado en la lista de mercancías peligrosas del libro naranja. No, el código UN, lo que le llamamos NIP, el número de identificación del producto, en fin, ese es el número. De la actualización de la lista de materiales y residuos peligrosos, el Ministerio de Salud, pero tú sabes que la lista se actualiza con la guía GRE, así que van a utilizar como referencia la guía GRE. Sin embargo, pone aquí que el Ministerio de Salud, la DIGESA, a través de la DIGESA, perdón, mantendrá a disposición del público en su portal institucional la lista actualizada de materiales peligrosos, contenidas en el libro naranja y la lista de residuos peligrosos conforme al reglamento de la Ley de Residuos Sólidos. Y además del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos, ¿no? De los rótulos y etiquetas, ¿ves? No sé si te das cuenta, todo te dice, libro de las Naciones Unidas, libro de las Naciones Unidas, no te está hablando de la guía GRE. Por eso te decía que era muy importante ese libro. Pero para que leas ese libro, pues debes tener conocimientos bastante avanzados en materiales peligrosos, en lo que es química, porque tienes que saber propiedades, tienes que saber bastantes cosas. Pero ahí está, ahí te dice los rótulos, las etiquetas, el envase, el embalaje. Mira, ahí no sé ya cuántos artículos estamos ahí poniendo del libro naranja, libro naranja, del libro naranja. Por eso te decía, si usan normatividad nacional e internacional. Entonces vas a tu libro naranja. ¿Han descargado el libro naranja o no lo han descargado? Y, profe, pero tiene muchas páginas. Tiene muchas. Ya, pero ahí te da todo. Si tú lo lees, lees el índice y te da todo. Número 1, recomendaciones relativas al transporte. Reglamentación modelo para el transporte. Apéndices. Reglamentación del transporte. A ver, recomendaciones relativas al transporte. Clasificación, definición, en fin. Acá te da inclusive cómo hacer los embalajes, todo eso. Acá hay dos números. Uno es el número ONU y el otro es el número CAS. El número CAS es de la Chemical Abstract Service, si no me equivoco. No, espérate. ¿La CAS qué significa? Solamente me acuerdo que es una asociación química. Ahí está, Chemical Abstract Service. Es Sociedad Química Americana. Es de Estados Unidos. Y el número CAS es un número con el cual lo identificas en la guía, el libro naranja de las Naciones Unidas, para también, ¿no? Saber qué hacer. Porque acá te hablan todo tipo de cosas. Lógicamente, pues, ¿no? El libro es técnico, no es un libro cualquiera. Y acá te está poniendo el nombre, el punto de ebullición, estabilidad, inflamabilidad, etc. Te da muchas cosas. Incluso cómo hacer en caso de derrames dependiendo de los materiales peligrosos. Si es transporte por granel, si es transporte por cisterna, si es un contenedor. En fin, te da todas las especificaciones. ¿Alguna duda o pregunta?
En todo caso, ¿qué hace el escolta Matpel, profe? El que el escolta Matpel tiene que saber todo esto. El libro naranja, la guía GRE, la ley 28256, el decreto supremo 021. Y el escolta lo que hace es verificar que el transporte sea seguro, o sea, que no haya novedades. Y si hubiera novedades, lo que tiene que hacer es actuar dependiendo de su nivel Matpel. Si el escolta Matpel es nivel 3, puede hacer la operación de descontaminación, el derrame, el control del derrame. ¿Entiendes? Claro, claro. Ujú. Por eso se escolta las unidades. ¿Alguna otra pregunta o duda? Jóvenes señoritas, ¿no? Ninguna, profe, continuemos. Ya. Aunque creo que nos quedamos ahí, justo acá en el capítulo 5. El capítulo 5 sí, cuando habla de la póliza, ahí te está dando algunas especificaciones. Ya, mañana vamos a continuar. Bien, jóvenes señoritas, que tengan una buena noche. Nos quedamos ahí en el artículo. ¿Qué artículo es? Artículo 20, 21 nos toca mañana, pero ya hemos avanzado, si quiero, unas 8 páginas, creo. Ya, ahí nos quedamos, en la página 11. Y así es. Ay, miércoles, así vamos a seguir avanzando. Listo, jóvenes y señoritas, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Perdón. Chévere, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Jóvenes. Hasta Nos mañana, vemos. profesor. Hasta mañana, Cuídense. profe. Que tengan buena noche. Hasta mañana, profe. Nos vemos, cuídense.